Hola, muy buenos días para todos. Estamos en vivo transmitiendo para ustedes esta charla en la que vamos a abordar los temas relacionados y todo alrededor del pago de aportes faltantes a pensión de los meses de abril y mayo de 2020. Y para este tema contamos con nuestro experto en temas relacionados con seguridad social, Germán Linares. Germán cuenta con más de 25 años de experiencia en temas normativos alrededor de la seguridad social para diferentes empresas públicas y privadas, medios de comunicación y los más importantes operadores de información. Entonces, Germán, buenos días y bienvenido a este espacio. Paola, buenos días, dándote la bienvenida también a este espacio como jefe entonces de Mercado Estratégico, bienvenida. Muchas gracias, Germán. Bueno, sí, bienvenidos todos también, estamos aquí con el fin de actualizarlos en un tema que es de bastante actualidad. Se trata del pago de aportes faltantes en pensión de los meses de abril y mayo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social acaba de emitir una resolución, la 638, mediante la cual se complementa lo que ya había establecido el Ministerio de Trabajo inicialmente acerca de estos pagos. La idea es entonces aclarar esas inquietudes sobre estos temas. Muy bien, Germán. Entonces, para quienes nos acompañan en este momento, quiero contarles que todas las preguntas que tengan relacionadas con este tema que estamos desarrollando, pueden empezar a escribirlas en nuestro perfil en Facebook, en los comentarios de esta transmisión, e iremos respondiéndolas conforme se van dando. Germán nos dará espacio para responder esas preguntas conforme se vayan dando. Germán, cuéntanos a grosso modo cuáles son los temas principales que vamos a abordar. Claro que sí, Paola. Vamos a estar hablando inicialmente de un contexto del decreto 376, pues el que estableció inicialmente todos estos cambios y las principales indicaciones para efectuar estos pagos. Vamos a hablar de los escenarios que se van a presentar allí, cuáles son las tarifas que vamos a tener la posibilidad de cancelar, cuáles son los plazos establecidos, claro que sí, y estaremos revisando efectivamente, aclarando las inquietudes, las dudas que tengan acerca de estos temas. Vamos abordando entonces, en la medida en que ustedes vayan preguntando, estaremos aquí aclarando esas inquietudes. Muy bien, entonces con este entorno de lo que vamos a abordar, Germán, arranquemos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a hablarles entonces acerca de el contexto, ¿no? Hay un contexto acerca de este tema de seguridad social, claro que sí, y efectivamente debemos tener en cuenta que, pues, hablemos del inicio, ¿no? Para aterrizar un poco en este tema. Recuerden que inicialmente se había establecido un decreto legislativo como consecuencia de la emergencia económica, social y ecológica por la cual atravesamos. Se emitió un decreto, el decreto 558. Este decreto nos dio la posibilidad, teniendo en cuenta la crisis financiera por la cual estaban atravesando algunas empresas y varios de sus empleados, nos brindó la posibilidad de hacer un aporte en pensiones del 3%, cuando realmente correspondía al 16%. Las empresas, acatando lo que estaba establecido en este decreto, procedieron a este pago del 3% en pensión durante los meses de abril y mayo. Posteriormente vino la Corte Constitucional, revisó el tema, lo declaró inexequible y a raíz del pronunciamiento en la sentencia, pues fue necesario habilitar el espacio para efectuar el aporte faltante de este aporte en pensiones. A raíz de esta situación, se pronuncia inicialmente el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo emite el decreto 376, el 9 de abril de 2021. Este decreto trae las condiciones para poder efectuar estos pagos. Nos dice sencillamente: mire, todas las entidades públicas y privadas, los trabajadores dependientes e independientes que en su momento, acatando lo que estaba establecido en el decreto, pagaron el 3% en pensiones, deben ponerse al día con el pago faltante. Pues toca pagar la diferencia, claro. Y hay un plazo, ¿no? Un plazo establecido. Dice, mire, el plazo es 36 meses contados a partir del 1 de junio del 2021, o sea que ese plazo efectivamente ya empezó a correr. Bien. La idea, ¿cuál es? Pues que
se pague el porcentaje que corresponde. Claro, eso tiene tiene que asumirlo de diferente forma. La empresa asume el 75% de ese pago, el trabajador asume el 25% del pago. ¿Qué es importante? Pues que no se necesita autorización por parte del trabajador para proceder con estos pagos. Ahora, sí es importante avisarle al trabajador pues que ya se va a hacer el pago, cuáles son las condiciones para que él sepa cuál va a ser esa afectación que va a tener en su momento. Bien, entonces inicialmente eso. Tener en cuenta que no se pueden efectuar pagos parciales. ¿A qué se refiere cuando dice pagos parciales? Dice, algunas empresas interpretaron de manera errada que tocaba dividir el valor de la deuda en 36 meses y empezar a pagar cuotas como si fuera una tarjeta de crédito. No es de esa manera. Simplemente 36 meses es el plazo que se tiene establecido para poder efectuar estos pagos. En cualquier momento de esos 36 meses ustedes pueden proceder con el pago del mes de abril y después del mes de mayo. Ya conocemos algunas empresas que han hecho por ahí algunos acuerdos. Ojo, hago énfasis, no se requiere autorización por parte del trabajador, pero algunas empresas han dicho, mire, nos vamos a poner de acuerdo con el fin de no afectar su ingreso, vamos a realizar los descuentos de esta y de esta manera para que usted sepa cómo se va a afectar su flujo de caja y ya procederemos a efectuar los pagos. Ahora, si hay empresas que tienen 100, 200, 500 trabajadores y en este momento no cuentan con el recurso económico para poder efectuar el pago, pues mire, pueden hacer una división. Paguen inicialmente los primeros 50 trabajadores, el otro mes o meses posteriores pagan los otros 50, pero lo importante es que se haga el aporte completo, es decir, del porcentaje que hizo falta en su momento. A esto se refiere la medida en ese caso. Si se paga dentro de esos 36 meses que están allí establecidos, pues no se generan intereses de mora. Entonces, importante que tengan en cuenta, el plazo va desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo, claro, del año 2024, ojo, porque ya después de eso empiezan a correr los intereses de mora. Y hay otro tema importante que hay que tener en cuenta. Miren, recuerden que la seguridad social de abril y mayo del año 2020 se pagaba en mayo y junio respectivamente, porque es mes vencido, ¿no? ¿Qué pasó con las empresas que realizaron el pago hasta el 30 de junio a las 11:59 de la noche? A esas empresas no les va a corresponder pagar intereses de mora, siempre y cuando paguen dentro de este plazo de los 36 meses. Pero si una empresa no alcanzó a realizar el pago hasta el 30 de junio, se lo pagó después, en ese caso ya, así pague dentro de los 36 meses, le corresponde asumir un pago de intereses de mora. Entonces hay que tener en cuenta eso. Germán, ¿qué te parece si hacemos entonces unas pequeñas conclusiones? Esta medida deben acatarla empresas, trabajadores independientes, ¿y alguien más aborda esta medida? Principalmente todas las empresas públicas y privadas, claro, y los trabajadores dependientes e independientes que en su momento hicieron uso de esta medida. Perfecto, y tienen un máximo de 36 meses para ponerse en día con estos aportes faltantes. Efectivamente, así es. Perfecto. Y entonces contando 36 meses nos vamos hasta el 2024, pero entendiendo que estos pagos deben quedar cancelados en su totalidad y no como a cuotas, como si estuviéramos pagando una tarjeta de crédito. Efectivamente, así es, así es. Muy bien. Ese es el manejo entonces que se le va a dar a este tipo de situaciones. Perfecto, Germán, gracias. Bueno, hablemos ahora de unos casos especiales que manifiesta efectivamente esta norma, este decreto 376. Dice inicialmente, mire, para las empresas que estén a punto de entrar en proceso de liquidación o cesación de pagos por alguna dificultad económica o cualquier otro motivo, lo primero que debe hacer el liquidador es proveer los recursos para pagar este faltante en pensiones. Entonces, hay que tener en cuenta porque hay que darle una prioridad a este pago del faltante en pensiones para este tipo de empresas. Si algún trabajador es despedido o pasa su carta de renuncia, lo que sea, ya no sigue en vínculo con la empresa, ¿qué va a pasar? Pues que la empresa ya está facultada, claro, para descontar o retener el porcentaje que corresponda de la liquidación del contrato de trabajo. Entonces sí se puede hacer sin ningún inconveniente. Recuerden, en este caso no se requiere autorización por parte del trabajador. Y una vez reciban los fondos
privados y el fondo público de pensiones, una vez reciban estos aportes, deben proceder a actualizar tanto el recaudo como las semanas que correspondan. Entonces, una vez se efectúen estos pagos, la empresa nos avise que ya se hicieron los pagos, que es importante, revisemos nuestra historia laboral, revisemos nuestro extracto para que veamos, confirmemos, verifiquemos que efectivamente en los meses de abril y mayo ya quedaron nuestras semanas completamente actualizadas y ya quedó el recaudo también actualizado en ese sentido. Germán, ¿y qué pasa cuando un trabajador que tiene pendiente estos aportes ya no se encuentra? Esto que nos acabas de mencionar es para el caso de los trabajadores que están por salir de las compañías. ¿Qué pasa cuando ya no se encuentran vinculados con las empresas? Bueno, entonces ahí hablamos de unos escenarios especiales que se van a presentar en este tipo de casos. ¿Cuáles son los escenarios? El primer escenario es el caso en el que la empresa paga lo que le corresponde y el trabajador paga lo que le corresponde. Estamos hablando que tocaba pagar 16%, como se pagó el 3% apenas, pues nos queda un faltante del 13%. Ese 13%, el 75% lo debe asumir la empresa y el 25% el trabajador. Cuando el trabajador sigue vinculado, ese es el pago normal que se realiza en este tipo de condiciones, de escenarios. Una vez que se efectúa este pago, ese es el primer escenario. Ya nos toca simplemente entrar a verificar que se actualizó tanto el dinero como las semanas laboradas. Recuerden que terminamos de laborar un mes y automáticamente tenemos 4.39 semanas sumadas en nuestra historia laboral. 4.39 semanas, teniendo en cuenta que el año tiene 52 semanas. Entonces, de eso hablamos. El segundo escenario que tú preguntas, Paola, cuando la empresa va a pagar por un trabajador que ya se retiró, ¿qué pasó? En abril y mayo sí estaba vinculado con la empresa, sí, pero en este momento ya se retiró por algún motivo. En ese caso, ¿qué pasa? La empresa debe proceder con el pago del 75% que le corresponde, no más. Eso es lo único que tiene que pagar la empresa. No hay que hacer ningún proceso adicional, no hay que enviarle una carta al fondo de pensiones, simplemente utilice la planilla, ingrese, haga el pago del 75%, ahí va a encontrar el porcentaje que le corresponde y ya quedaría al día con el aporte. Hay que tener en cuenta una cosa, como se paga el 75%, en ese caso le van a sumar o a contabilizar las semanas proporcionales a ese 75%. Entonces este trabajador que ya se retiró no va a contar con sus 4.39 semanas de un solo mes, ¿no? Si hablamos de los 2 meses, hablamos casi de 9 semanas. Entonces ese es el tema. Hay un tercer escenario y es cuando ese trabajador que ya se retiró, que ya está desvinculado de la empresa, él sabe que debe efectuar ese pago porque le hacen falta esas semanas cotizadas. Sí. Entonces él podía proceder como trabajador ya retirado de la compañía a efectuar el pago del 25% que le corresponde. Eso también de esta manera. Y un cuarto escenario también que se puede considerar es cuando el trabajador dice: entiendo que mi compañía no va a tener la posibilidad de efectuar los pagos por su situación económica o sencillamente porque ya no existe. Entonces el trabajador podría asumir el pago del 100% que le correspondió. ¿Para qué? Pues para tener actualizado tanto el dinero como las semanas y poder acceder en algún momento a una pensión. El 100% de ese 13% faltante en aportes de abril y mayo. Efectivamente, así es. Y hay una situación especial, ¿no? Incluso si la empresa existe y tiene alguna condición económica complicada, pues el trabajador puede efectuar el pago y puede generar una cuenta de cobro a la empresa, ¿no? Le dice: mire, yo pagué lo mío y pagué lo que le tocaba a usted, empresa, entonces aquí está mi cuenta de cobro, para que la empresa posteriormente le haga la devolución de esos aportes directamente a ese trabajador que ya no está vinculado con la compañía. Esos son los escenarios. Germán, una de las personas que nos acompaña en Facebook, Brian Gómez, pregunta: ¿qué pasa si el aportante decide no hacer el pago a pensión de estos 2 meses? Bueno, se va a considerar como una mora. Efectivamente, la entidad, la administradora de fondo de pensiones, va a proceder, una vez termine todo este plazo, los 36 meses, y se verifique que la persona no efectuó el pago, pues inicia un cobro coactivo por parte de la entidad contra el aportante. Entonces, ese cobro coactivo pues lleva los intereses de mora, las implicaciones, aparte de las afectaciones que puede tener sobre la persona que en su momento no puede acceder a una pensión porque le faltaron esas semanas. Entonces, se pone un poco complejo el caso.
También nos pregunta Adriana Matute, ¿y cómo se hace el pago cuando se cambió de empresa? Si se cambió de empresa, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Ahorita yo voy a pagar el mes de abril y el mes de mayo. Sí. ¿Sí? Si el trabajador en su momento estaba vinculado con la empresa y sigue activo en la misma empresa, pues pago normal. Si el trabajador ya está en otra empresa diferente, entonces yo como empresa aportante pago el 75% de lo que me corresponda. Y en la otra empresa en la que está el trabajador, pues él no estaba en abril y mayo, pues Sí. por él no tendría que hacer ningún tipo de devolución de aportes. Ya sería que él decidiera si le conviene efectuar ese pago para completar sus semanas, pues que como trabajador independiente, ya no vinculado a esa empresa inicial, vaya y efectúe el aporte del 25%. Eso lo podría hacer. ¿Y eso cómo lo hace, Germán? ¿A dónde se acerca? Es decir, yo estaba vinculada con una compañía en el 2020, en meses de abril y mayo, ya no. En este momento me encuentro con otra empresa que no tiene que hacer esos aportes por mí. Yo como trabajador, a dónde me acerco, quién me asesora, sí, es decir, en este momento les estamos contando que deben hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. ¿A dónde se dirigen? Bueno, buena pregunta. Es ahí donde aparece la resolución 638, que es uno de los temas que nos convoca a esta charla. Esta resolución 638, ¿qué hace? Entre otros aspectos, habilita la planilla tipo N, una de las funcionalidades de la planilla tipo N para efectuar estos pagos. Entonces quiere decir que a través de la planilla tipo N, tanto las empresas como los independientes del sector público o privado tienen la posibilidad de utilizar esta planilla N y efectuar esos aportes. Entonces van a utilizar la planilla tipo N. ¿Qué más hizo la resolución 638? Habilitó o creó un nuevo tipo de aportante, el aportante 14. Sí. Ese aportante 14 es el que le va a permitir a ese trabajador del cual hablamos hace un momento, que ya no tiene ningún vínculo con la empresa, pero que sí quiere efectuar el pago de sus aportes faltantes, entonces va a poder llegar al operador de información, tomar una planilla tipo N, registrarse como aportante 14, le van a pedir una información básica, o sea, cuál es el número de planilla con el cual su empresa pagó, cuál fue la fecha en la cual su empresa pagó, y le van a traer esos datos para que él proceda simplemente a ajustar la tarifa y pagar el aporte faltante. Entonces, a través de esa planilla tipo N, y también es muy importante que tenga en cuenta esta persona que si sobrepasa su aporte los 4 salarios mínimos, debe pagar un fondo de solidaridad pensional. Ese fondo de solidaridad pensional, recuerden que lo asume cada trabajador, esa plata sale del bolsillo del trabajador. Si este pago implica que haya un valor que supere los 4 salarios mínimos en su IBC, debe asumir ese fondo de solidaridad pensional, y también lo puede hacer a través de esta planilla N. Para eso se habilitó a través de esta resolución 638. Entonces, para resumir, Germán, en este escenario yo puedo acercarme a Simple, manifestar que quiero realizar el pago de mis aportes faltantes a pensión de abril y mayo de 2020 y solicitar que me asesoren y me guíen sobre cómo realizar el pago de estos aportes. Yo como trabajador lo que hago es decir cuál era mi salario en ese momento, y sobre esto se hará una liquidación teniendo en cuenta si tengo que hacer este aporte también a Fondo de Solidaridad. Efectivamente, ese es el paso ideal para poder ponerse al día con estos aportes para ese tipo de situaciones. Ya las empresas sencillamente lo que hacen es ingresar, tomar la planilla tipo N, traer la información de los empleados por los cuales van a pagar, y sencillamente ella se va a desplegar el porcentaje para que ellos hagan la liquidación y va a aparecer el valor total que ellos deben cancelar. Importante que tengan en cuenta, este aporte se debe realizar a través del mismo operador por el cual se hizo el pago inicial, no puede ser a través de otro operador diferente. Ok, entonces lo primero que yo debería hacer es consultarle a la empresa con la que yo estaba vinculada a través de qué operador se realizó este pago en abril y mayo de 2020 y con ese mismo ponerme al día con este aporte faltante. Muy bien, así es. Bien. Hay un escenario adicional, ¿no? Si de pronto la empresa por alguna condición no me puede entregar la información, yo puedo ingresar a miseguridadzsocial.gov.co, ¿sí? www.miseguridadzsocial.gov.co, me registro con mi usuario, con mi contraseña, y ahí voy a encontrar
todos los pagos que han hecho por mí. Entonces ahí va a estar el pago que hizo mi empresa, a través de qué operador, cuánto pagó y la fecha en la cual se pagó. Ahí también van a encontrar ustedes esa información, toda la información referente a sus pagos de seguridad social, incluso su estado de salud y su estado de activación en la EPS, si está activo, si está suspendido. Ahí lo van a encontrar en www.miseguridadsocial.gov.co. Muchas gracias, Germán, por este súper dato. Y nos pregunta Andrés García Díaz: una vez realice el pago de este faltante, ¿debo informar a los respectivos fondos de pensiones o simplemente ya quedó el día con el pago? No se debe hacer ningún tipo de proceso adicional, simplemente con el hecho de pagar ya espero un tiempo prudente para poder entrar a consultar mi extracto, mi historia laboral, y ya debo ver reflejadas allí el recaudo en cuanto al dinero y mis semanas también totalmente actualizadas. No debo hacer ningún procedimiento adicional. Muy bien. Nos pregunta Magdalena Poveda: ¿cómo conseguimos la planilla tipo N? La planilla tipo N, Magdalena, se consigue a través del operador de información. Sencillamente ustedes ingresan allí, seleccionan si lo van a hacer en línea, si lo van a hacer a través de un archivo plano, traen la planilla tipo N, ahí les va a aparecer entonces los datos de lo que ustedes pagaron inicialmente, y está la posibilidad de modificar solamente el porcentaje de pensión, no más. ¿Qué va a aparecer allí? Va a aparecer que usted ya pagó el 3%, y va a aparecer una línea en la cual le dice usted debió haber pagado el 16%. Entonces el sistema de manera interna hace una diferencia, dice usted pagó el 3 menos el 16 que tenía que haber pagado, entonces total a pagar el 13, ahí le va a arrojar esa diferencia. Pasa lo mismo cuando la empresa quiere hacer el aporte solo el porcentaje que le corresponde. Ok, muy bien. Nos hacen una pregunta compleja e interesante. Nos pregunta Rosa María Moreno: para el mes de abril se presentó una novedad de licencia no remunerada por los 30 días. ¿Cómo se maneja especialmente para aquellos que están en proceso de pensionarse? Porque en la planilla quedó liquidado el 3%, pero con novedad de licencia. Bueno, está bien. Resulta que cuando se emitió la normatividad, el decreto legislativo, el 558, allí se estableció la posibilidad de que las personas que tuvieran suspensión o licencia no remunerada hicieran el aporte sobre el 3% también. Entonces se podía hacer sobre el 3%. Cuando la persona está en suspensión o licencia no remunerada, si hablamos de una empresa privada, el aporte que se debe realizar es a pensión y se paga el 16% o el 12%, cualquiera de los dos porcentajes, el que escoja la empresa. En este caso, si ustedes quisieran pagar el 16%, les faltó el 13%, si quisieran pagar el 12%, les faltó el 9%, entonces entrar, efectuar los pagos de esta persona para poder quedar al día, teniendo en cuenta que estaba en licencia no remunerada y el aporte era solamente sobre ese porcentaje. El otro tema que hay que tener en cuenta acá: si la persona está a punto de pensionarse, ojo, porque entonces no esperemos los 36 meses para poder pagar. Si a él le faltan 4 o 5 meses para completar sus requisitos para pensionarse, entonces antes de esos 3 o 4 meses, por favor realicen el pago por esta persona para que no se vaya a ver afectado su reconocimiento de pensión. Muy bien. Germán, nos dicen: ¿y cómo validamos si la empresa realizó el aporte faltante correspondiente como empleador en caso que yo ya no labore con la empresa? Es decir, ¿el trabajador puede hacer esa verificación? ¿Necesita que el aportante haya realizado este aporte para que él como trabajador haga el aporte de ese 25% que le corresponde? Bueno, en ese caso, cuando el trabajador todavía está vinculado con la empresa, pues no hay problema porque la empresa le va a avisar que ya se efectuó el pago. Pero si la persona ya no está vinculada con la compañía, lo que debe hacer es entrar a su fondo de pensiones y verificar que ya sus semanas están actualizadas. Si no se han actualizado, entonces se puede comunicar con su antiguo empleador y solicitarle que por favor se ponga al día con esos pagos, teniendo en cuenta que va a tener algún tipo de afectación. Muy bien. Bueno, pues Germán, le hemos dado un espacio a las preguntas. Yo creo que continuemos con la agenda del día que tenemos, si te parece. Claro que sí. Bueno, aspectos importantes a tener en cuenta con esta planilla tipo N. El ingreso base de cotización, el fondo de pensiones, o
y las novedades que ustedes reportaron en el mes de abril y en el mes de mayo tienen que ser exactamente el mismo en este momento al efectuar el pago. Y ustedes me dirán, sí, pero es que en abril y mayo yo estaba en un fondo de pensiones y después resulta que me trasladé. Pues ahorita el pago se lo tiene que hacer al fondo de pensiones que tenía en ese momento. No va a haber ninguna dificultad respecto a ese tema. Hasta el 31 de mayo de 2024 pues es la fecha establecida para no tener que efectuar aportes, pago de intereses en ese caso. Las correcciones se van a hacer a través de una planilla de tipo N, se va a ajustar la tarifa, hay que tener en cuenta que es la tarifa lo único que se ajusta allí, y ahí vendría una pregunta importante. Me van a decir, ¿qué pasa si aparte de corregir el porcentaje de los meses de abril y mayo, me corresponde por algún motivo corregir un valor de ingreso a base de cotización? ¿Por qué? Pues porque en ese momento la persona tenía derecho a las comisiones y no se las pagué, tenía derecho a unas horas extras y no se las pagué. Entonces lo que establece la medida es lo siguiente: la prioridad es pagar el porcentaje faltante. Esa es la prioridad. Primero que todo entro y pago el porcentaje faltante y luego utilizo otra planilla N para corregir los valores que me hicieron falta. Si me hizo falta un pago de comisiones, de horas extras o reportar algún tipo de ingreso que la persona tuvo, lo voy a hacer en otra planilla diferente, pero la prioridad es pagar primero ese porcentaje de faltante en pensiones inicialmente. La pregunta que me hacen ahorita, pues cuando la persona está en suspensión o licencia no remunerada, pues tenga en cuenta que el aporte es del 12% o del 16% cuando es una empresa privada, y si hablamos de una entidad pública, el aporte debe ser del 12% en pensiones. Entonces, si la empresa pública en su momento pagó el 3%, pues le hace falta pagar el 9%, y ahí van a encontrar definitivamente la tarifa para poder efectuar ese tipo de pagos. Tengan en cuenta que los independientes deben asumir el 100% del pago, ¿no? Entonces a ellos sí les toca, ellos pagaron el 3% también. Ahorita dentro de ese plazo de los 36 meses está la posibilidad para que paguen el 13% faltante. El 100% de ese 13% faltante. Exactamente, ahí les toca asumirlo de esa manera. Ojalá no se pasen del tiempo que está establecido, pues hagan su planeación financiera para que puedan efectuar esos pagos que pues definitivamente nos van a afectar nuestro bolsillo, pero ya sabemos que hay una norma que es de obligatorio cumplimiento. Muy bien, entonces para todas aquellas personas que van a realizar ese pago de aportes, por favor tener en cuenta esta información que nos está transmitiendo Germán. 1, realizar el pago al fondo de pensiones al que estaba cotizando en ese momento. 2, realizarlo a través del operador de información a través del cual realicé el aporte del 3% en ese momento. 3, realizarlo antes de 36 meses, tenemos hasta 2024, pero la idea es que para entonces hayamos realizado el 100% de ese aporte. Así es, Paola. Bueno, y otro tema importante es que consideren, tengan en cuenta por favor que cuando ustedes vayan a utilizar esa planilla tipo N, por ejemplo, para el caso de las empresas que van a pagar por esos empleados que ya no están vinculados con ellos, o sea, en abril y mayo sí estaban, pero en este momento ya no están, entonces se paga el porcentaje que corresponde al 75% de ese 13%. Cuando ellos ingresen allí a la planilla tipo N, van a encontrar un porcentaje que es el 12.75%. ¿Por qué el 12.75%? Porque ya está el 3% que ustedes pagaron inicialmente, entonces el sistema debe sacar la diferencia. Si ustedes toman 12.75 menos el 3 que ya se pagó, eso nos da 9.75, que cuando yo tomo la calculadora y multiplico 13 por el 75%, me da 9.75, que es el valor que le corresponde pagar a la empresa en este caso, si su trabajador ya se retiró. Muy bien. Germán, nos preguntan en las redes sociales, bueno, la empresa debería informarme, esté o no esté vinculado, que realizó ese aporte. Bueno, si está vinculado va a ser muy sencillo para la empresa porque se envía simplemente el comprobante de pago, la notificación. Si no está vinculado, pues va a ser un poco más complicado, pero si yo quisiera tener una comunicación con la empresa para preguntarle si ya pagaron, pues debería brindarme esa información. Recuerden que yo tengo derecho en la Constitución, ¿no?, a tener acceso a mi información. Entonces debería la empresa, claro, habilitar de pronto un canal
para informarle a todos sus ex empleados que ya procedieron con el pago que le correspondía a la empresa, que era el 75% en ese caso. Germán, yo tengo una duda. Yo como trabajador ya no estoy vinculado con la empresa anterior, pero no necesariamente tengo que estar familiarizado con esta normativa. ¿Debería tal vez la empresa notificar a los trabajadores que ya no están vinculados con ellos acerca de la importancia de realizar este aporte faltante? Bueno, pues cuando ya no existe un vínculo laboral con la empresa, pues ya cesan todas las obligaciones en ese tipo de materia, ¿no? Entonces, pues acá lo que tenemos que hacer sencillamente, y es algo que hacemos desde el operador de información, dar a conocer la importancia de efectuar estos pagos. En ese caso la empresa no tendría ninguna obligación de informarle a su ex empleado que ya realizó los pagos, pero sí la persona que ya no tiene ese vínculo laboral, pues debe proceder a realizar la verificación, como lo hemos mencionado, a través de su fondo de pensiones o a través de miseguridad-social.gov.co para verificar que ya tiene efectivamente el día de sus aportes. Así que podríamos pensar que es probable que ese fondo de pensiones también se comunique con las personas que realizaron este aporte y les notifiquen esta novedad. ¿Podría ocurrir? Bueno, no está previsto en la norma de esa manera, porque la obligación es del empleador informar acerca del aporte a sus trabajadores vinculados. Exactamente. Ya lo demás es la comunicación que mantiene el fondo de pensiones con todos los afiliados, donde les hacen envío mensual y periódico de sus extractos, de su historia laboral, para que cada uno vaya llevando sus cuentas y verifique que efectivamente ya tiene allí cargada la totalidad de las semanas de esos 2 meses. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Bien, bueno, sigamos hablando de las otras modificaciones que nos trae esta resolución 638 y que su vigencia es en algunos aspectos ya a partir del 1 de junio y hay otros a partir del 1 de julio, pero ya la idea es que después de ese tiempo ya todo esto entraría en vigencia. ¿Qué otra modificación trae? Bueno, ustedes saben que el DANE emitió una resolución que es la 549 del año 2020, donde se actualizaron las actividades económicas, ¿no? Entonces hay un Código Industrial Internacional Uniforme, el CIU. Ese código es importante actualizarlo. Todos los años nos toca hacer una actualización de datos en el operador de información. Entonces, cuando nos corresponde efectuar esa actualización, debemos incluir o actualizar ese código de la actividad económica dentro de los datos del operador de información. Teniendo en cuenta que también ya se habilitó el pago de la seguridad social de estas personas que son voluntarios de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, del Cuerpo de Bomberos, los voluntarios, ya se habilitó el pago de seguridad social de ellos a riesgos laborales. Entonces, esta resolución también nos da la posibilidad, nos dice, mire, vamos a tener un nuevo tipo de aportante, que es el aportante 13, pagador de Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta. Ellos van a tener esa posibilidad, estas entidades, de efectuar el pago a riesgos laborales de estas personas que son voluntarios. Ese pago es por periodos completos, quiere decir, no hay días, no hay 10 días, 15, 20, es por periodos completos, se hace mes vencido también y se paga a una ARL para que estas personas tengan esa cobertura en caso de accidente, enfermedad laboral y todas las coberturas que brinda la ARL. Y estos cotizantes quedan identificados como cotizante 67, que son los voluntarios en primera respuesta que aportan a riesgos laborales y hace referencia a estas personas voluntarios de la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos. Muy bien, cotizante 67. Así es, efectivamente. Bueno, hace algunas modificaciones a la planilla tipo Y. Bueno, planilla tipo Y, ¿por qué? Pues porque ustedes saben que la ley 2075 del año 2021 estableció que los concejales, anteriormente pagaban la seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales solamente, pero pues obviamente asumiendo sus aportes, porque ellos tienen una figura como si fueran independientes. ¿Bien? Entonces, ahora la ley 2075 nos dice, mire, ahora los concejales van a tener la posibilidad de aportar salud, pensión, riesgos y subsidio familiar. Hablamos de las cajas de compensación familiar. Entonces van a tener esa posibilidad y ahora el dinero será asumido con cargo al presupuesto del municipio o del distrito. ¿Bien? Entonces, esa modificación ya es un hecho, ya se realizó, ya es una ley que es de obligatorio cumplimiento. Esperábamos que con esta resolución 638 nos aclararan un poco acerca de esta obligatoriedad, pero esta norma lo que dice es
pues el concejal sigue siendo cotizante 35, no tiene ningún problema, se sigue aportando a través de una planilla tipo y la afiliación a una caja de compensación familiar sigue siendo voluntaria, es lo que nos dice la resolución 638. Esperemos a ver si el ministerio se pronuncia más adelante al respecto, pero por ahora esas son las condiciones. Sigue siendo independiente, sabemos que el dinero pues lo asume directamente, se asume con cargo al presupuesto del municipio, se afilia a salud, pensión, riesgos, si quiere de manera voluntaria se afilia a una caja de compensación como concejal y pues ahí va a tener ya toda la cobertura que se requiera. También hay otra de las modificaciones, a través de la planilla tipo Y se puede pagar el trabajador penitenciario, que son las personas que están privadas de la libertad, que en algún momento son contratadas por personas naturales o jurídicas, o yo puedo contratar con personas privadas de la libertad para que me hagan algún tipo de trabajo, bueno, de labor. Entonces resulta que ellos dentro de su reclusión desarrollan varias labores. Muchas empresas contratan la producción de estas personas, como no se les puede pagar salario, no pueden recibir salario, deben tener, claro, una afiliación a una ARL y en ese caso se habilita esa planilla tipo Y para ese tipo de situaciones. Igual sucede con las personas de prestación humanitaria, las personas que han sido víctimas de la violencia, pues que están allí registradas en este programa de la Presidencia de la República. A través de la planilla tipo Y se les hace el pago al subsistema de salud y aparte pues el voluntario en primera respuesta, que es el que acabamos de hablar, que también a través de la planilla tipo Y les va a permitir efectuar ese pago a la seguridad social y en este caso solamente a riesgos laborales. Bien. Modificaciones también, planilla tipo N. La planilla tipo N, pues como les dije hace un momento, se habilitó una de las funcionalidades de la planilla tipo N, es efectuar el pago del faltante en pensiones, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Ahí van a tener la posibilidad de simplemente ubicar el porcentaje que les corresponda y efectuar los pagos, y recuerden que también allí se pagaría el Fondo de Solidaridad Pensional en caso de que haya lugar a este tema. Bien, se debe registrar siempre el número de la planilla, el tipo de documento y el número del documento de su empleador. Entonces ya dijimos que lo ideal es que su empleador le suministre la información. Si no se la suministra, pues vamos al portal www.miseguridadsocial.gov.co, ahí están todos mis datos. Ahí puedo encontrar por qué operador pagó, con qué número de planilla y en qué fecha pagó, y esa es la información básica que yo necesitaría como trabajador retirado de la empresa para poder hacer ese pago del 25% faltante, no más. Bien. Y en caso de que requieran utilizar más de una planilla tipo N, pues lo pueden hacer como el ejemplo que mencionamos en este momento. Pero la prioridad siempre será pagar el porcentaje faltante en pensiones y después a través de las otras planillas entonces hagan los ajustes que correspondan. Esos son entonces los ajustes que se realizan en cuanto a este tipo de planilla. ¿Bien? Muy bien. Modificaciones a la planilla tipo U. Ustedes saben que la planilla tipo U es la planilla de uso exclusivo de la OGPP. La OGPP, la entidad, pues cuando realiza todas estas labores de fiscalización, entonces pues esperan que se surtan todos los tiempos establecidos. Cuando no hay algún tipo de respuesta por parte de la empresa, pues ¿qué hace la OGPP? Adelantar el proceso. Ustedes saben que la OGPP puede llegar a embargar incluso las cuentas de una empresa sin pasar por un juzgado, tienen esa facultad. Y una vez esté en ese proceso, pues la OGPP puede tomar la planilla U y pagar a nombre del aportante, a nombre del tercero, de la persona que tiene la deuda, pagar la deuda que tengan allí en seguridad social. Entonces, esta planilla tipo U me dice si se verificará, claro, que tenga los indicadores del 1 al 9 sin tener en cuenta el indicador 8, porque el indicador 8 es para otro tipo de planilla. Los intereses de mora los debe calcular el operador de información. Claro, hay los intereses de mora que están allí totalmente definidos. Si fueron requeridos por la OGPP para el pago de Fondo de Solidaridad Pensional, pues ahí se puede hacer el aporte solo a Fondo de Solidaridad utilizando el código de FSP 001. Los aportes que ustedes hagan a salud no se van para la EPS a través de esta planilla, se van al NIN 001, que es el código que establece en este caso para FOSIGA o para ADRES. Y pues hay que tener en cuenta también la fecha, ¿no? La fecha del depósito judicial. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta esa fecha que está entre el 22 de mayo y el 30 de junio, entonces la aplicación de los intereses de mora se hará sobre el interés bancario corriente, no sobre la tasa máxima de usura. Bueno, menos 2 puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, por ahí también, decreto legislativo
688, ahí se hicieron algún tipo de modificación sobre este tema. Entonces, empresas que tengan ese tipo de situaciones, pues su interés será sobre interés bancario corriente, y si fueron especialmente golpeadas por la pandemia y están marcadas de esa manera allí en la base de datos de la UGPP, entonces el interés será el 50% del interés bancario corriente. O sea, ahí van a tener de todas formas ese tipo de beneficios, pero importante es que este depósito judicial se haya estructurado entre el 22 de mayo y el 30 de junio del 2020 para que tengan acceso a ese tipo de descuentos en los intereses, ¿no? Y también modificaciones a la planilla tipo Q. Bueno, planilla tipo Q, que es para acuerdos de pago con la UGPP. ¿Qué pasó? Vino la UGPP, hizo un proceso de fiscalización, generó una liquidación oficial, o sea, una cuenta de cobro, y no tengo la plata completa para pagar todo ese dinero pues que le adeudo a la UGPP. Entonces voy a la UGPP, me acerco allá, hago un acuerdo con ellos, ellos me hacen la liquidación del capital más los intereses, y una vez haga ese acuerdo me van a incluir dentro de una base de datos, y en esa base de datos ya puedo venir, tomar el operador de información, utilizar la planilla Q, y en esa planilla Q voy a ingresar el valor que me dijo la UGPP. Esto es el valor del capital, este es el valor de los intereses, y sobre esos valores procedo a efectuar los pagos acá en la planilla tipo Q para poder ponerme al día con esos acuerdos que he realizado directamente en el pago de seguridad social. Súper clara esa información. Bien. No sé si tengamos preguntas. Pues tenemos una pregunta aquí. Germán, nos pregunta Ana Sara, ¿qué sucede con las cooperativas donde cada quien paga su aporte si alguno de los cooperantes no desea pagar el faltante? Bueno, recuerde que las cooperativas tienen dos tipos de vinculación, ¿no? En la cooperativa yo puedo ser empleado o puedo ser asociado, ¿sí? Cualquiera de las dos. Este tema pues aplica específicamente para los empleados dependientes o independientes de una entidad pública o privada. Entonces, esos empleados deben efectivamente proceder, ponerse al día con el pago de esta seguridad social. Los asociados, pues a ella tendríamos otro tipo de normatividad, de seguimiento que se haría directamente sobre la obligatoriedad de ese pago de seguridad social. Pues recuerden que en Colombia, pues por cada contrato que yo tenga, debo efectuar un aporte o un pago a la seguridad social. Entonces, pues de todas formas la sugerencia siempre es estar al día con esos pagos, porque en el caso de las pensiones no prescriben en Colombia. Entonces, en cualquier momento, a diferencia de las deudas que de acuerdo al estatuto tributario prescriben a los 5 años, esto de la pensión no prescribe. Por eso es que cuando un juez me condena porque omití la afiliación o un pago a la pensión, pues me toca pagar toda la vida que hubiera estado vinculado con esa persona. Eso no hay un límite. Entonces lo ideal siempre será estar al día con este pago de seguridad social. Además que me voy a evitar los intereses de mora si me pongo al día lo más pronto posible. Así es, ese tema de los intereses de mora que es bastante complejo, entonces hay que tener en cuenta también, nos podemos ahorrar esa plata. Ahorita que las condiciones económicas no son las mejores, pues es importante poder acceder a ese tipo de beneficios. Muy bien, Germán, muchas gracias. Bien, ¿preguntas? No, continuemos. Bueno, entonces recuerden, por favor, realicen sus preguntas, aprovechen estos espacios, estén muy atentos, por favor, a todos los temas de seguridad social, síganos en las redes sociales, ahí vamos a estar todo el tiempo promoviendo información importante acerca del pago de la seguridad social, todos estos temas normativos que son tan dinámicos, que cambian de manera constante y permanente. Lo importante es que ustedes estén aquí completamente enterados, actualizados. Entonces ya saben que a través de las redes sociales, en Facebook tenemos este espacio que realizamos de manera periódica. Recuerden que también tenemos el minuto de seguridad social. Esta información, cuando ustedes no alcanzan a conectarse por motivos laborales o por lo que sea, siempre lo dejamos acá el video para que ustedes lo puedan consultar, para que ustedes lo puedan revisar, lo compartan, le den like, y si quieren seguir haciendo sus preguntas una vez acaba el espacio, vamos a estar ahí muy atentos a contestar todas esas inquietudes. En YouTube también nos pueden ubicar con este tipo de información, en LinkedIn también tenemos este tipo de información, y estaremos aquí muy pendientes para que estén ustedes totalmente actualizados a tiempo sobre todos estos cambios, estas modificaciones que se realizan en temas de seguridad social.
Pues Germán, bien lo has dicho, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestros canales de comunicación. Quiero contarles que la grabación de este video, por lo que usted se haya perdido, por lo que quiera reforzar, por lo que quiera volver a aclarar, lo va a encontrar en nuestro perfil de YouTube. Los invitamos a continuar generando sus preguntas en este espacio, a hacerlo también en esos otros canales y pues como les contaba al principio, tenemos estos espacios cada mes. Entonces Germán, yo quisiera que nos contaras unos días una pildorita acerca de lo que va a tratar nuestra próxima charla en vivo. Claro, claro que sí, Paola. Pues a ver, este tema de la seguridad social siempre ha sido muy movido, pero estos últimos meses se ha movido más, ¿no? Entonces, lo que al principio les contábamos a ustedes acá como proyectos, todos esos proyectos, hay muchos que ya se han materializado, ¿sí? Aquí les hablamos acerca del proyecto de trabajo en casa, vemos que ya es una ley, la ley 2088. Bueno, les hablamos acerca del proyecto de la licencia de paternidad, bueno, vemos que ya pasó a conciliación y está pendiente de sanción presidencial, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos, el trabajo en casa, la licencia de paternidad, la disminución del horario laboral que también está por ahí considerándose, ese tipo de temas es lo que vamos a tener aquí una vez se sancione la ley, como charla para ustedes, para contarles cómo quedó definido el tema, cuáles son las condiciones, para quienes se aplica, cómo va a impactar el tema de la seguridad social, y que estén ustedes completamente enterados, actualizados acerca de estas situaciones, información de primera mano. Esa es la idea de estos espacios, Germán. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Los invitamos a estar pendientes de esta información y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.